este libro de los Efesios, este estudio es muy importante en esta temporada para nosotros. Estamos hablando a través de este tratado de la grandeza de la vida cristiana, a través de 3 principios básicos que nos permiten decodificar o entender este libro de los Efesios. A veces cuando leemos las cartas del apóstol Pablo parecen estar llenas de información o o se comentan aspectos que a veces parecen que no están conectados los temas, pero, pero más bien así es, más bien sí están conectados los temas y y en este caso, en el libro de los Efesios, estamos considerando estos 3 principios para vivir en la grandeza de la vida cristiana, porque el Señor nos eleva para vivir en su grandeza, en su poder, en su gloria. Capítulo 3 en el libro de los Efesios, hemos venido viendo cómo el apóstol Pablo comienza esta carta alabando al Señor, alabando a Dios, declarando bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que el apóstol Pablo está a través de este tratado, este libro de los Efesios, exponiendo, revelando el misterio que había estado escondido, como dice aquí en el verso 6, que nosotros los gentiles, los que no somos judíos y que en principio no teníamos derecho a la ciudadanía de Israel, de los escogidos de Dios. Este misterio ha sido revelado, este plan secreto, como le intitula aquí el capítulo 3, y que consiste en enseñarnos que somos nosotros coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que este Evangelio es para nosotros también, para hacernos saber que somos también amados y herederos de Dios, para manifestar su grandeza. Dice aquí entonces, cuando pienso en todo esto, dice yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. El apóstol Pablo estaba preso en Roma y unos años después él dice la tradición, porque esto no está en la Biblia, sería decapitado bajo el emperador Nerón, y dando comienzo también a la persecución de la iglesia en aquel tiempo. Y aunque Pablo parecía estar prisionero, que era una prisión domiciliaria, él estaba en su casa y se le permitía estar en su casa durante un tiempo del día y el resto del tiempo volvía nuevamente a la prisión donde era encadenado junto a un guardia romano. Miren qué maravilloso como dice el apóstol Pablo que aunque humanamente hablando pareciera que él está preso por causa de los hombres y por causa del imperio romano, sin embargo él dice que es prisionero de Cristo Jesús, haciéndonos de esta manera entender que él está confiando en que todo lo que él está viviendo, por más duro que sea, por más terrible que sea, él está diciendo que Dios es soberano y que aún a pesar de que los hombres parezcan en momentos tener poder sobre nosotros para hacernos mal, hacernos daño, el apóstol Pablo está confesando que él es prisionero no de los hombres, no del imperio romano, sino de Cristo Jesús. Es decir, que su destino y todo lo que él vive está gobernado por la gracia de Dios, está gobernado por el propósito de Dios. Un hombre gobernado por el propósito de Dios. Así que tú y yo igual necesitamos rendirnos al Señor para confiar en Él y dejar de luchar en nuestras fuerzas para cambiar nuestras circunstancias. Y en vez de eso poner nuestra confianza en el Señor, sentarnos con Cristo en los lugares celestiales, confiando que el Señor es quien gobierna nuestra vida y que todo lo que pasa en nuestra vida no escapa a las manos de Dios y que aún Él puede hacer que todo sea para bien a los que le amamos. Así que Pablo dice, escribe a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles, los que no son judíos. Así que él da por hecho que ellos entienden que el apóstol Pablo tenía un llamado especialmente a los no judíos, a los gentiles. La palabra gentiles
significa naciones, está traducido del hebreo, gons, que significa naciones. De esta manera se refieren a los que no somos judíos, a las naciones. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Así que como apóstol a los gentiles, como un mensajero enviado, Él les dice y les escribe que cómo Dios le ha revelado un plan misterioso. Misterión es la palabra en el griego, misterión, pero en el griego significa algo que está oculto o algo que es secreto y que por tanto es desconocido. Pero como vemos aquí, dice Pablo que ha sido revelado y utiliza la palabra apocalipto, de la palabra griega que se traduce apocalipsis, que significa exponer algo que no se ve, poner al descubierto algo que estaba encubierto o oculto. Así que Pablo está hablando aquí de cómo este misterioso plan, este plan que Dios no había dado a conocer, ahora lo está dando a conocer a nosotros, su iglesia, y dice, cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Es un plan acerca de Cristo, de lo que Cristo ya hizo a nuestro favor, a través de su vida, muerte y resurrección. Dice, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado, dice, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Así que ya es una revelación dada a nosotros, y de eso está hablando el apóstol Pablo, para que entendamos la grandeza de la vida cristiana, sentarse, andar, estar firmes. Es el plan de Dios para nosotros, que nosotros vivamos en Cristo nuestra vida, que aunque hayamos nacido de nuevo, hemos comentado a través de este estudio, que aunque hemos nacido de nuevo, no es suficiente. Es necesario nosotros elegir día a día vivir nuestra vida en Cristo. Así que tampoco Dios nos ha programado para que nosotros no tengamos opción. Seguimos teniendo libertad de elegir nuestro propio camino. Seguimos todavía con la facultad de escoger, no obedecer la fe. Seguimos todavía con la libertad de escoger, no obedecer el amor de Dios. Y por tanto seguir en nuestros propios caminos y en nuestros propios razonamientos, en nuestra propia mente humana. Así que hay que estar tomar en cuenta este peligro en la vida cristiana, que muchos piensan que aún porque vienen a la iglesia o sirven a Dios, ya eso los hace vivir en Cristo. No, no necesariamente. Tú todavía puedes estar sirviendo a Dios y no hacerlo en Cristo. Tú todavía puedes venir a la iglesia y no estar realmente conectado con el Señor. Es una decisión nada más, que yo quiera vivir mi vida en Cristo. Y también para que yo pueda permanecer viviendo en Cristo y por tanto sentado en los lugares celestiales, descansando de mis obras y de mi propia justicia, es muy importante, es necesario que yo elija vivir de esta manera. Por eso es muy importante ser llenos del Espíritu Santo. Por esa razón es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo día a día, porque al ser llenos del Espíritu Santo, hemos explicado este principio, de inmediato dejamos de vivir en la carne, en nuestra condición humana, y empezamos a vivir de una forma sobrenatural. Por eso hemos venido hablando del conflicto que tenemos en la vida espiritual, cuando a veces no tenemos la convicción o la persistencia de orar, de buscar la presencia de Dios, de orar en el Espíritu, orar en lenguas. Hemos comentado que en nuestra naturaleza, nuestra carne siempre nos va a llevar lejos de Dios, porque nuestra carne, nuestro cuerpo está muerto, quiere decir que está separado de Dios. Por esa razón es que nos ha sido dado su Espíritu, y es ahí donde somos justos, en su Espíritu, en el Espíritu. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, empoderamos la vida del Espíritu Santo en nosotros. Y por esa razón es muy importante que aprendamos a ejercitarnos en la vida espiritual, en la piedad, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, ejercitados en la piedad.
en esa conexión personal íntima con Dios. Y por eso, aunque te cueste trabajo, haya días que no quieras orar, recuerda que tu carne siempre te va a llevar lejos de Dios, separarte de Dios. Es tu decisión, aunque sientas eso, aunque te sientas desanimado, todavía puedes elegir conectarte y pedir al Señor que te llene de su Espíritu Santo. No será tan difícil si tú oras en lenguas, no será tan difícil después de algunos momentos que tú sientas cómo el Espíritu Santo empieza a tomar dominio e influencia en tu mente y en tu corazón. Así que así es como se activa este plan de Dios, este plan que ha estado encubierto para vivir la vida en Cristo y vivir en la grandeza de Dios, sentados, andar y estar firme. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. En esto consiste el plan que Dios tenía para llevarnos, rescatarnos y vivir en su grandeza. Este plan consiste en que a través de Cristo, al creer el Evangelio, al creer la buena noticia, vamos a gozar de la palabra charis. Aquí es charizo, gozo, deleite, placer, de recibir un regalo, el regalo de recibir a Cristo en mi vida, porque dice que el que no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó, ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? Ese es el gozo, el charizo. Dice que este es el plan de Dios, que gocemos por igual que los judíos. Para los que piensan que los judíos son diferentes o tienen un privilegio, no. Los judíos no tienen un privilegio, están bajo la promesa dada a Abraham, pero ya no son privilegiados para excluir a los gentiles. Nosotros, los que hemos creído, de igual manera, dice que podemos gozar de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones. Así que también nosotros tenemos ese llamado a disfrutar de la promesa que Dios nos ha dado de bendecirnos, de traer salvación a nuestra vida. Él nos ha dado la promesa de que el Evangelio transforme nuestra vida al vivir como hijos amados y herederos de Dios. Dice, y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo. Así que aquí está la diferencia. ¿Quién le pertenece a Cristo y quién no le pertenece a Cristo? Porque Él ya nos compró a todos. A todos, toda persona en este mundo le pertenece al Señor porque Él compró con su sangre nuestra vida. Y en la cruz ya llevó Él el juicio que era para nosotros. Así que la diferencia es quién elige, quién cree, y entonces cuando nosotros hemos creído, nuestra vida viene a ser del Señor. Esa es la diferencia con los que no creen, que no le pertenecen al Señor. Dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero que nosotros, dice, el maligno no nos toca, porque dice, sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. Así que hay que saber a quién pertenece nuestra vida. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si mi vida le pertenece al pastor de mi vida, de mi corazón, entonces yo sé que estoy en un lugar seguro. Mi vida le pertenece. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen. Mira qué impresionante. Por eso es que todos tenemos finalmente, no solo los apóstoles, de predicar el evangelio, todos tenemos este maravilloso privilegio de contar a otros acerca de los tesoros inagotables que tienen a su disposición por medio de Cristo. Por eso hay que invitar a las personas que no conocen a recibir este tesoro inagotable. Hoy estaría padre decirles, ¿no quieres recibir un tesoro inagotable, un tesoro que no tiene límite? Porque ese es nuestro privilegio. Más como apóstol uno tiene ese llamado. Fui elegido para explicarles a todos. Fíjate cómo Pablo habla de ser el menos digno de todos. Así que un apóstol no es porque sea superior, tenga jerarquía, no es más que otros, es un oficio, es un llamado específico. Pero dice él cómo él consideraba sinceramente que no era digno,
Así que nadie es digno de predicar, de ser pastor, nadie es digno de ser hijo de Dios, de ser amado, nadie somos dignos. Por nosotros mismos no somos dignos, en nosotros no hay virtudes ni méritos que nos hagan dignos. Él nos ha hecho dignos por su sangre, por su muerte en esa cruz, pero humanamente hablando, nadie es digno. Así que uno está como pastor no porque sea mejor o sea digno por sus méritos, lo cual no quiere decir que, pues entonces, me importa poco el pastor, ¿no? No, 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 no. O sea, lo que está diciendo es que Pablo era un hombre humilde que entendía que Dios lo había hecho digno y que él, siendo perseguidor de la iglesia y habiendo sido hasta un asesino de los discípulos y de la iglesia, sin embargo, Dios tuvo esa misericordia, como Dios, a pesar de lo que hemos hecho, lo que hacemos, Él a eso no lo detiene. Eso no arruina sus planes para nuestra vida mientras nosotros estemos dispuestos a reconocer cuando hemos fallado, cuando estamos mal y mantenemos nuestra conexión permanente con Dios. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el principio. Aquí se refiere a Dios como el creador para que entendamos que este propósito no es de ahorita. Desde que Dios comenzó la creación, este plan estaba en marcha y aunque el hombre se separó de Dios y tomó su propio camino y se rebeló a Dios, eso no arruinó el plan de Dios, el creador de todas las cosas. Dios sigue teniendo dominio. Él sigue siendo el soberano de todo, pero era necesario que Cristo muriera en esa cruz. Por eso leíamos en el capítulo anterior, en la parte final del capítulo anterior, que dice que gracias a Cristo es que nosotros ahora hemos conocido a Dios. Decía que gracias a Cristo se refiere a eso. Si Cristo no hubiera muerto en esa cruz, Dios no nos podría perdonar. La gente dice, pues es que Dios perdona, pero lo que la serpiente les ha hecho ignorar es lo que Cristo hizo al morir en esa cruz. Claro que Dios ama a todos, claro que Dios perdona, pero si no reconocen a Jesús, no pueden salvarse. Si quieren a su modo ellos creer en Dios, ignorando a Jesús, están en un error, no podrán recibir salvación, porque es gracias a Cristo. Si no fuera por Cristo, esto no sería posible en nuestra vida. Así que desde el principio, desde la creación, Dios tenía este plan para la humanidad y este plan finalmente tendrá un cumplimiento total. El libro del Apocalipsis, de la revelación, es un libro de la consumación de este plan de Dios, de cómo Dios va a hacer que al final de este último tiempo el Señor venga a reinar sobre la tierra, lleve a la iglesia en el arrebatamiento, va a juzgar este mundo, va a juzgar el pecado y a este mundo separado de Dios, porque esas son las consecuencias de que el hombre se separó de Dios. Dios decidió salvar al hombre a través de la muerte de Jesús, pero este mundo, mientras lo siga rechazando e ignorando, está camino a ser juzgado por Dios. Por eso nosotros ya fuimos juzgados con Cristo. Al celebrar la cena del Señor estamos honrando este sacrificio y proclamando que ya fuimos juzgados y que estamos esperando que el Señor venga, porque Él vendrá para reinar una vez que haya juzgado este mundo. Así que este plan nunca cambió. Dios es impresionante cómo nada puede hacer que sus planes cambien y se arruinen. Dios es un Dios tan grande y poderoso que el pecado del hombre está presupuestado, ya lo tiene presupuestado. Como cuando sucede que tú vas al súper o al mercado y no presupuestaste, no tuviste en cuenta que ibas a tener otros gastos más y no te alcanzó, pero al Señor no le pasó eso con nosotros. Él tenía presupuestado el pecado. Él sabía que el pecado del hombre, el hombre iba a arruinar la creación, iba a arruinarse a sí mismo, pero Dios ya tenía presupuestado el pecado. Así que el pecado para Dios no significa ningún problema. El pecado está totalmente resuelto. Tú te vas a dar cuenta que en este libro nunca se habla de pecado, como si no existiera. Aquí no habla de pecado, no existe, está solucionado. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar dice, la multiforme sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles. Está hablándonos aquí del propósito de Dios de que la iglesia proclame, como vimos, el poder del testimonio de la iglesia, proclamando
sabiduría, dice la multiforme sabiduría de Dios a los poderes a los poderes del mundo espiritual. Está hablando de Satanás y sus demonios, que nosotros tenemos la autoridad de confesar quién es Dios y que lo que ha hecho por nosotros para levantarnos con autoridad y gobernar con el Señor en lugares celestiales. Ese era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo llevó a cabo, ahí está, ya se hizo, está hecho. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él. Aquí está lo que les mencionaba. Gracias a Cristo primeramente. Si Él no lo hubiera hecho, no habría salvación y gracias a nuestra fe, que la fe también es un regalo de Dios. Así que por confiar nosotros en este plan a través de Cristo, podemos entrar, dice, en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Fíjate, podemos entrar en la presencia de Dios. Como ya tenemos ese acceso, ya estamos en la presencia todo el tiempo. Ya tenemos ese acceso. El pecado no puede detener, interrumpir nuestro acceso a la presencia de Dios. Por eso el Señor nos llama a confesar nuestro pecado, para que nuestros pecados no nos separen de Dios y podamos permanecer en su presencia. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo. Ahí está, la eleva. Él elevaba una oración al Padre. Dice, cuando pienso en esto, ¿en qué? En su sufrimiento. Cuando piensa en su sufrimiento por causa del Evangelio. Cuando pensaba que era gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, que tenemos entrada a su presencia con libertad. Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca a ustedes con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Así que ahora el apóstol Pablo está orando por la iglesia para ser fortalecidos en nuestro hombre interior, ser fortalecidos en el Espíritu por medio de su Espíritu. Así que podemos orar por otros y por nosotros de esta manera, pidiendo ser fortalecidos en nuestro espíritu por medio de su Espíritu Santo. Porque el ser fortalecidos, tener fuerza en el espíritu, nos permite entonces descansar de nuestras obras, tener paciencia y confianza en el plan de Dios para nuestra vida, andar y estar firmes. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes, que es la clave, fíjate. Como lo que el apóstol estaba deseando era que la iglesia esté habitando Cristo en el corazón de ustedes, dice, a medida que confíen en Él. Así que es nuestra elección elegir confiar y creer que el Señor habita en nosotros y que eso no depende de lo que hacemos o de lo que no hacemos, si pecamos o no, eso es algo hecho para nosotros, eso ya es algo hecho y que solo tenemos que activarlo a través de nuestra fe, como dice aquí. Mientras confiemos en Él, tú eliges por fe. El problema es que el pecado lo que hace, pues, es derrumbar nuestra fe. Porque el pecado nos hace sentir culpables, nos hace sentir mal en nuestra conciencia. Por eso, al confesar y ser lavados y limpiados, se restaura la fe que está en el corazón. Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios. Este es el punto, qué importante, que vivamos de tal manera confiando, creyendo que el Señor habita en nuestra vida, en nuestro corazón, que nosotros nos arraiguemos en el amor de Dios, echemos raíces profundas, sintiéndonos tan amados, no dependiendo de las circunstancias. Por eso el problema de los recién nacidos es que se dejan mover por las circunstancias y creen que Dios no está respondiendo a sus expectativas. Hay personas que en cuanto sienten que Dios no contesta, que han orado y no hay respuesta, se desaniman. No se desaniman con la iglesia, se desaniman de Dios, se decepcionan de Dios. El problema es que están eligiendo de una forma equivocada. Tienen que aprender a echar raíces profundas en el amor de Dios y orarlo y declararlo. Yo sé que tú me amas, yo lo sé, lo sé, lo sé. No importa lo que esté pasando, si aún no hay respuesta, yo sé que tú me amas y que esto no determina que no me amas o que estás lejos de mí o que no quieres responder a mi necesidad. Esto es la forma de orar de alguien que entiende que necesita echar raíces profundas en el amor de Dios.
y ellas los mantendrán fuertes. Así que los que dudan, los que fluctúan, es porque no tienen raíces profundas en el amor de Dios y no son fuertes. Una raíz arraiga la planta, arraiga el árbol, de manera que ese árbol, esa planta se mantiene en pie. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Ese es el propósito de este tratado entonces, que una vez que yo estoy arraigado en el amor de Dios, voy a permanecer sentado, descansando, confiando, sabiendo que Dios me ama, sabiendo que Dios ya dio la respuesta. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Así que entre más lo entendamos, más seremos perfeccionados. Es decir, se completará el amor de Dios en mi vida, me hará completo el amor de Dios. Cuando yo dudo del amor de Dios es porque no estoy completo. Cualquier circunstancia que me haga dudar del amor de Dios, la puedo tomar como una oportunidad para ser completado y aprender que en esa situación Dios me sigue amando y me ha amado. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Así que, conclusión, dice, está diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y ahora, dice, que toda la gloria sea para Dios. Ahora que entendemos cuánto Dios nos ama, que aprendemos a permanecer en su amor a pesar de lo que esté ocurriendo en nuestra vida, ahora sea la gloria a Dios, porque Él es poderoso para hacer las cosas mucho más de lo que yo pueda imaginar o pedir, mediante su gran poder. Así que la pregunta es por qué mediante su gran poder el Señor puede dar respuesta a cualquier necesidad, porque es por su gran poder que el Señor puede hacer que las cosas cambien en mi vida o que se manifieste la respuesta que yo necesito. ¿Por qué? Porque es por su gran poder. ¿Quién tiene quién aquí puede comentar algo? ¿A quién le viene alguna idea? Porque es por su gran poder que Él puede hacer que las cosas cambien y salvación venga, sanidad, abundancia, rescate, salida, liberación. Por su gran poder. Porque lo que hace el poder de Dios únicamente, lo que hace el poder de Dios es manifestar la gracia. Lo que hace el poder de Dios cuando nosotros estamos creyendo y confiando es que va a manifestar y hacer realidad la gracia, que ya fuimos sanados, que ya Dios proveyó, que ya Dios dio respuesta con su poder a nuestra necesidad. Por eso el poder se manifiesta, porque está basado en algo que ya se hizo. Es como si tú tuvieras una cuenta de banco donde ahí se hubiera depositado no solo lo que necesitas para cada mes, para todo este año, sino para toda tu vida y más allá de lo que puedas tú necesitar. Es como si así fuera. Y el poder consistiría aquí en que de esa cuenta tú puedes echar mano y tomar lo que necesites. Así es equivalente la manifestación del poder, porque ya se depositaron esas riquezas en nuestra cuenta por medio de Jesucristo, el Señor Jesucristo. ¿Ok? Muy bien.